Muy buenos días, mi nombre es Héctor Alejandro Compeán Cortés. Mi matrícula es BN032984 y a continuación vamos a realizar que es el proyecto integrador de la materia de electricidad y magnetismo. Para empezar con este proyecto vamos a elaborar unas siguientes preguntas que son: ¿qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en el día? Es importante hacer una diferencia entre lo que es una resistencia y una impedancia. Un inductor o un capacitor, así como las fuentes y el tipo de fuentes que existen. Para hacer esta diferencia se utilizan símbolos literales, que son letras, y también símbolos en forma de dibujo del circuito, donde cada figura o literal representa una cantidad eléctrica. Tipos de circuitos son las resistencias, circuitos entre otros componentes, circuitos clasificados por el tipo de fuente o voltaje. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff? Y dos aplicaciones prácticas que se pueden dar. La ley de la corriente de Kirchhoff postula que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo tienen que ser igual a la suma de corrientes que salgan de él. Es decir, prácticamente se tiene que aplicar la ley de la conservación de carga en la corriente que transita en los circuitos. Permite calcular corrientes, voltajes, resistencias en circuitos eléctricos para calcular consumo de energía, calibración y normatividad de cables y componentes eléctricos. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Es un elemento del circuito eléctrico que tiene dos terminales, por lo tanto es dipolar. Esta fuente lo que hace es crear una tensión o diferencia de potencial entre estas dos terminales, y eso es independiente de los demás elementos que hay en el circuito. Por ello, si uno tiene una fuente de tensión, se dice que esta causará una corriente dependiendo de los elementos que contenga. ¿Cuáles son los métodos de análisis de los circuitos eléctricos? Cuando se trabaja con un circuito eléctrico, por lo general tienen muchos elementos, ya sean fuentes o resistencias, capacitores e inductores. Da al gran número de elementos y la forma en que pueden estar conectadas. Es muy importante resolver los circuitos de manera que se pueda reducir el tamaño de ese circuito hasta que obtengas un tamaño que te permita encontrar lo que se está buscando. Cuestiones como las ramas o nudos se analizan para obtener los valores de la tensión y voltaje de ellos. A estos tipos de análisis se les conoce como el nombre en que se basan. Por ejemplo, análisis de nudos, análisis de cortes, análisis de malla. ¿Cuáles son las aplicaciones de capacitor? Imagina que conectas una resistencia en serie a un capacitor y a una fuente de voltaje. Pueden obtener el tiempo en que tarda en cargar este, y con esta base en esto dar una aplicación al capacitor en forma de medidor del tiempo. Ahora bien, si conoces el tiempo de carga y descarga, puedes utilizarlo como un reloj. Inclusive es en lo que se basan algunos relojes eléctricos. Para concluir, este sería toda mi actividad.